Muy buen día, hermanos y hermanas. Hoy, día de la Divina Misericordia, segundo domingo de Pascua, tenemos que decir todos juntos: la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Ese fue el estribillo del Salmo del día de hoy, hermanos. Y tenemos que hacer lo propio, tenemos que hacer lo nuestro y realmente repetir juntos: la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Y definitivamente la misericordia del Señor es eterna, es infinita. Hoy día de la Divina Misericordia debemos de ver muchos aspectos, pero todos centrados en uno, que es en el amor de Dios. Es en la intención que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros, es que todos nos acojamos a su misericordia. Juntos vamos a decir, reflexionar juntos hoy en tres lecturas muy importantes: las del Evangelio, las de la primera lectura, la segunda lectura, y ya mencionábamos el Salmo también del día de hoy. Porque hoy, como una característica importante, las tres lecturas y obviamente el Salmo hacen una unión especial en la reflexión que hoy nuestra Iglesia quiere darnos, y que gracias al Papa Juan Pablo II, el domingo siguiente al domingo de resurrección, celebramos el Domingo Mundial de la Divina Misericordia. ¿Qué es esto? Es simple y sencillamente decir que la misericordia de Dios es infinita. Y ¿cómo? Debemos ser abiertos a esa misericordia, a esa gracia divina que Dios quiere concedernos hoy, especialmente en el Día de la Divina Misericordia. Tenemos un solo deber, y es acogerla, abrazarla, hacerla nuestra. ¿Y cómo nos podemos ir preguntando, obtenemos esa gracia de Dios? Hermano, no te preocupes. La gracia de Dios es un don gratuito que el Señor le da a todos sus hijos. Pero obviamente debemos de estar permeables a la misericordia de Dios. Debemos de quererla recibir. Esa gracia es una gracia que el Señor esparce en toda su iglesia, a toda su creación, a los hombres y mujeres de este mundo, pero únicamente debes de acogerla, debes de abrazarla, debes de quererla hacer tuya. Así que acógela, porque este es un don sobrenatural. No hay una explicación exacta a esa gracia de Dios. Ella se derrama como esos rayos de luz que salen del Sagrado Corazón de Jesús para derramarse sobre todos sus hijos, sobre todos aquellos que quieran acogerla, que quieran abrazarla, que quieran hacerla suya. Somos con ello partícipes de la Santísima Trinidad. Somos partícipes del amor de Dios. Dios es amor. Jesús es amor. El Espíritu Santo es amor. Y asimismo es una gracia santificante que se vuelve actual, que está en este momento, así como en un momento dado en el tiempo de Jesús, que se nos narra en la palabra de Dios, en la que el Señor le dice a sus apóstoles: la paz esté con ustedes. Y el Señor en ese momento instituye el día de hoy, vamos a decir, celebramos la institución de la misericordia por excelencia, que no es más ni menos que el sagrado sacramento de la confesión. Jesús les dice: a aquellos a los que ustedes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a aquellos a los que ustedes se les retenga también serán retenidos. La misericordia de Dios va a estar entregada a Dios por medio de los apóstoles para todo su pueblo, para todo aquel que se quiera acercar a ella. La gracia de la misericordia
es santificante, pero también es actual. ¿Por qué es santificante? Porque es ese don sobrenatural que perfecciona nuestra alma, que perfecciona que seamos hijos y herederos de Dios, que seamos todos hermanos, que seamos todos una sola persona, una sola iglesia con Dios Padre, con Dios Hijo y Espíritu Santo. Señor, que ellos sean uno como nosotros y tú somos uno. ¿Y por qué es actual? Porque vamos a decir, es una intervención de Dios que nos mueve, que nos lleva. Actualmente el Señor quiere que tú y yo y que todos los que están lejos de su misericordia, están apartados de su misericordia, se acerquen a ella y que puedan obtener esa gracia divina. Es, vamos a decir, un bien sobrenatural que debe de acoger nuestra alma. Pero bueno, hablábamos de la confesión, del sacramento de la confesión. Es una acción divina de la misericordia de Dios que instituye como un ministerio a los apóstoles, a los que hoy representan a esos representantes de Jesús que son los sacerdotes, que son esos presbíteros que han recibido ese mandato del Señor en ser conducto a su misericordia y a recibir esa gracia que es su perdón. Esa gracia sobrenatural que nos da esa paz que el Señor le da a los apóstoles cada vez que se hace presente con ellos. Él les dice, la paz esté con ustedes. Y dice que 8 días después volvió a reunirse con ellos para tener un encuentro especial con Tomás y vuelve y una vez él se hace presente, les vuelve y repite, la paz esté con ustedes. Así, ¿por qué creen ustedes que esta frase está dentro de nuestra Sagrada Eucaristía? Para que la hagamos también propias y que cada vez que nosotros vayamos a reunirnos en el nombre de Cristo Jesús, podamos mencionar esa frase tan bella que Él mismo nos la dio a nosotros. La paz esté con ustedes. ¿Y qué sucede? En este ministerio Dios le confía al hombre la posibilidad de hacerse libre, de convertirse, de haber un cambio. Lo importante de su misericordia es que tú la quieras acoger, pero que no la quieras acoger momentáneamente o simplemente por cumplir el requisito o simplemente porque pues tengo que recibir el sacramento de la confirmación o porque voy a ser padrino de una boda o de un bautizo o simple y sencillamente porque mi mamá me está viendo que yo no comulgo o porque mi novia o porque mis amigos y simplemente me acerco a la misericordia de Dios en el confesionario por un compromiso o por cumplimiento. Cumplo y sigo mintiendo, me miento a mí mismo y le miento a Dios. No, hermano, no es esta la misericordia a la que hoy nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a aquella que te hace ser tú mismo quien quiera acercarse a ese oasis de misericordia que es el perdón de Dios. Tú tienes que reconocerte pecador. Esto es lo primero. Y tú decir, sí, yo he pecado, he faltado y tengo un propósito real de enmienda de no volver a pecar. Segundo, tenemos que hablar de esta mujer, de este personaje tan bonito que Dios en su infinito amor y Jesús de la divina misericordia toman de ella para hacérnosla llegar actualmente en este momento. Por eso decíamos que la misericordia y la gracia es actual y nos referimos a Sor Faustina, esta mujer que recibió del Señor tantos mensajes y sobre todo nos dejó la ilustración de esta imagen tan bella que refleja todo esto que el Señor quería con nosotros. ¿Y qué sucede? Llega un momentito en que Sor Faustina tiene una conversación con el Señor y le dice, Señor, yo te entrego todo.
¿verdad? Te entrego todo, quiero ser toda tuya, etcétera. Y ella estaba en una situación de cercanía tal cual con el Señor, que le dice, llévate todo, te entrego todo. Y el Señor, en su infinito amor, le responde algo para que ella reflexione, para que también nosotros hoy reflexionemos, hermano. Y el Señor, ese Jesús de la divina misericordia, le dice, hija, dame lo único que te pertenece. Así le dijo Jesús. Oye, hermano, tú te has puesto a pensar qué es lo único que te pertenece. Si todo lo que tenemos, todo lo que poseemos y todo lo que creemos tener, porque nada nos pertenece y nada nos podemos llevar para cuando el Señor nos llame en su presencia, pero tú te has preguntado qué te pertenece. Ni tu propia vida te pertenece, ni la camisa, ni los zapatos, pues ningún accesorio, ninguna situación material te pertenece realmente, hermano, porque si te la pudieras llevar, sí, pues podría ser tuya. Sin embargo, estoy seguro que ni la necesitarías, pero Jesús le hace este cuestionamiento a Sor Faustina, a esta santa mujer. ¿Y sabes qué es la respuesta? Sor Faustina le dice al Señor que por favor, ella le entrega todo. Y el Señor le dice, no, hija, tienes que entregarme lo que sí realmente es tuyo. ¿Y saben qué es? Tu miseria. Qué palabras más fuertes, qué palabra y qué momento más impactante para la vida de Sor Faustina. Esa santa mujer, qué miseria podría haber tenido. Sin embargo, el Señor la confronta con esa realidad y le dice, sí, entrégame tu miseria. Y es lo que hoy el Señor nos dice a ti y a mí, hermano, hermana. Hoy el Señor le dice, hijos míos, entréguenme, sí, pero entréguenme su miseria, esa miseria que no les permite a ustedes acercarse a mi misericordia, de acoger mi misericordia, a llenarse de la gracia de mi misericordia, de mi amor. Hermano, hoy es el momento para que tú reflexiones, para que tú caigas en cuenta, al igual que yo, y hoy le entreguemos en el nombre de Cristo Jesús toda nuestra misericordia, toda esa pobredumbre, todo aquello, vamos a decir, asqueroso de nuestra vida, todo aquello que nos impide acercarnos a su misericordia, a su amor y a su perdón. Y decir, hasta aquí, ya no más, yo te entrego esto, Señor, que es lo que realmente me separa de ti. Esto es realmente lo que es mío porque yo mismo me lo he ganado. Yo mismo lo he querido obtener y yo mismo con mis propios pies, con mi mente y con mis manos, con mi actuar, con mi proceder, yo he caído en esa miseria. Esa miseria que Sor Faustina le entrega significativamente el Señor para que nosotros también lo hagamos a imitación de esta santa mujer. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es eterna. Aleluya, dice el canto. También acuérdense que ese fue el estribillo del día de hoy, hermanos. No es una casualidad. Vean qué tan rica, qué tan bella es nuestra liturgia, la liturgia de nuestra iglesia. Esas lecturas, esa liturgia que se ha leído en todo el mundo hoy, que celebramos el Día de la Divina Misericordia a nivel mundial. Que la misericordia sea mi fuerza y mi alegría, hermano, que sea la tuya también. ¿Por qué? Porque una vez acogidos a la misericordia de Dios, el Señor nos fortalece, el Señor nos da su gracia, el Señor nos da su perdón y eso nos anima, hermano. ¿Quién de nosotros no ha salido de ese confesionario fortalecido, levantado y en victoria? Muchos de nosotros hemos salido de ahí fortalecidos. Pero ¿qué sucede? Ojo, porque también sucede que al salir del confesionario, el mal que reprendemos en el nombre de Cristo Jesús y Él personalmente se ocupe de él, también salimos del confesionario y seguimos dudando, seguimos cuestionándonos.
Nosotros mismos somos los primeros que no nos perdonamos, somos los primeros que no lo creemos, somos quienes no caemos en cuenta que la misericordia de Dios es infinita, es poderosa y que lo único que necesitamos es entregar esa miseria, entregarla en las manos de Dios, entregarla a los pies del Señor, que nosotros podamos, como lo vamos a mencionar más adelante en el Evangelio, como Santo Tomás, poner los dedos, poner la mano para creer. Pedro en la segunda lectura nos habla en el capítulo 1, versículos 3 al 9, nos habla muy bien de un evento que es posterior a la resurrección, es posterior a Pentecostés y es algunas de sus cartas. Pero el Señor le permite a Pedro, a este santo varón, decirle al pueblo, por su gran misericordia, Él le concede al hombre, nos concede a todos una vida nueva. ¿Cómo? Porque Él resucitó de entre los muertos. Esa es la misericordia a la que ya San Pedro, ya él estaba mencionando con sus labios. Una palabra que está escrita en la Santa Biblia, que está en los Evangelios, que dice misericordia. Una palabra que se utilizaba ya desde ese momento, porque era una palabra que significaba todo esto, la entrega de amor, lo que Dios quería para nosotros, que nos acogiéramos siempre a su amor y su misericordia. Si tenemos fe en Dios, si le creemos, si queremos recibir de Él esa gracia, Él nos protege con su gracia, con su poder, hermano. Por eso, alegrémonos. Eso nos dice Pedro en la segunda lectura. Alégrense, así como el ángel le dijo a la Virgen María. Y así como le dijo el ángel a María Magdalena y a María, alégrense. Y así nos dice a nosotros hoy en este momento, alegrémonos porque la fe es más preciosa y más valiosa que el mismo oro. Esa fe que te va a hacer acercarte a la gracia, de abrirte a la gracia. Hermano, hermana, la fe es esa, la que te hace acercarte a la misericordia de Dios. Y bueno, en el Evangelio, San Juan en el capítulo 20, versículos 19 al 31 nos dice de una forma tan bonita que la paz esté con ustedes. Una palabra, una frase utilizada por Jesús de una forma muy especial cada vez que Él se hace presente a sus apóstoles. Y es una frase que hasta el día de hoy, también hay en la actualidad, como lo decíamos, en la actualidad es también santificante, es también esa acción de la gracia. ¿Por qué? Porque cada vez que Jesús se hace presente en nuestras vidas, cada vez que tú te abres a la gracia de Dios, a su misericordia, Él te dice a tus oídos, te lo dice a tu interior. Y se lo dice a todos con los que tú estás congregado, la paz sea con ustedes. Recíbanla, recibamos esa paz, que esa paz es también la misericordia de Dios, es también esa misericordia divina, es ese Jesús de la divina misericordia que te dice, la paz esté contigo. Esa es la que nosotros debemos hoy de recibirnos y también alegrarnos. Llénate de alegría. Llénense de alegría. ¿Y qué sucedió? Jesús mismo dice en ese momento, sopla sobre ellos. ¿Y qué sopla? Sopla al Espíritu Santo. Hermano, yo estoy seguro, creo y tengo fe de lo que significa Pentecostés para toda nuestra iglesia, para toda la comunidad. Pero en ese momento el Señor también se hizo presente, les saludó con ese saludo de paz. La paz esté con ustedes, esa paz inexplicable para que todos nos tranquilicemos, para que todos tengamos la fe y la certeza de que Jesús está siendo presente en nuestra vida. Pero no contento, el Señor sopla sobre cada uno de los discípulos al Espíritu Santo. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué sopla el Señor sobre sus
discípulos, sobre sus apóstoles, porque en ese momento el Señor les está dando la fuerza, les está dando su mismo espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús son uno con el Espíritu Santo. Y el Señor les estaba concediendo en ese momento ese magisterio de perdonar los pecados. Sopla sobre ellos y les dice: reciban al Espíritu Santo. A los que perdonen serán perdonados, y a los que no les perdonen se les serán retenidos. ¿Y qué sucede? Ahí mismo el Señor nos da la oportunidad de que por medio de estos santos hombres podamos accesar de una forma, de una gracia divina, al perdón, a su misericordia. Pero dice la palabra en Juan 20, capítulo 19, 31, 8 días después de esta aparición, de esta presencia del Señor, el Señor de nuevo se hace presente en medio de ellos. ¿Por qué? Porque días antes había un ausente muy importante. Ese ausente era Tomás. Ese Tomás que soy yo. Ese Tomás que eres tú. Ese Tomás de los cuales yo conozco muchos, y a varios de mis conocidos. De hecho, tenemos un grupo de hombres a los cuales el Señor nos ha mandado a llamarnos Lázaros, sus amigos, pero también nos manda a llamar a muchos de nosotros Tomases. Esos Tomases que no siempre están presentes, que no siempre llegan, que no siempre están al pie de la gracia del Señor, no siempre estamos congregándonos en nuestro grupo, que no siempre estamos asistiendo a misa, o que no siempre estamos en gracia de Dios. Por eso que para poder comulgar, para poder vivir nuestra Santa Eucaristía, debemos de estar en gracia. ¿Ya ven qué tan importante se convierte la gracia de Dios? Pero ¿qué sucede? 8 días después, el Señor vuelve a saludarlos de la misma forma, vuelve a darlos tranquilidad, vuelve a darle la paz, esté con ustedes. Y Tomás, después de haberlo saludado, le dice: Tomás, vení para acá. Tú no estabas la vez pasada, pero no le dijo así. Le dijo: Tomás, ven. Y el Señor se dio por informado y notificado. Ven, Tomás, pon tu dedo dentro de la llaga de mi mano. E inmediatamente le dice: Tomás, pon tu mano sobre mi costado. Del dedo a la llaga, imagínense el tamaño, pero pon tu mano sobre mi costado. Imagínense de qué tamaño pudo haber sido esa herida que el Señor tuvo que sufrir por nosotros en la cruz. Pero sin embargo, en ese momento, la misericordia de Dios se hace presente en la vida de Tomás, ese incrédulo, ese que no tenía fe en lo que había escuchado de boca de sus hermanos los discípulos, no en lo que le decían, sino él tuvo que tener esa vivencia, tuvo que tener esa experiencia personal con Jesús. Y dicen que él cayó de rodillas. ¿Y qué pasa? Sucede que nos regala una de las frases más mencionadas, repetidas y bonitas de nuestra Santa Eucaristía: Señor mío y Dios mío. En ese momento, Tomás reconoce a Jesús como su Señor y como su Dios. Pero ¿qué sucedió? Inmediatamente también él abrió su corazón a la misericordia de Dios y a su gracia, hermano. Hoy ese es el significado de este momento de la duda, del cuestionamiento de Tomás. Él dijo a sus discípulos, a los discípulos, sus compañeros y a los apóstoles: no, yo no les creo, no puede ser, si yo no pongo mi dedo en sus llagas, o sea, si yo no toco, como dicen, si no veo, no creo. Y precisamente esto es lo que Jesús le permite a Tomás para darnos un gran ejemplo y una enseñanza a todos nosotros. Ven, acércate, pon tu mano sobre esas llagas, pon tu mano sobre ese corazón, sobre ese costado, y te darás cuenta
sí, podrás ver y podrás creer. Dichosos los que creen, pero más dichosos los que creen sin haber visto, hermano. Somos una generación de hace más de 2000 años que no ha podido tener la dicha de ver con ojos a Jesús. Sin embargo, nosotros creemos en fe. Somos una generación privilegiada, pero también nos cuesta mucho que nuestra fe se mantenga firme. Por eso el Señor nos ha dado la posibilidad de abrirnos a su misericordia, de abrirnos a su gracia. Porque creyendo, nosotros creyendo sin haber visto, nos estamos abriendo a su misericordia, a su amor, y vamos a tener vida eterna, vida abundante en su nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, hermana, así como Tomás, que dudó, dudar no es pecado, preguntar no es pecado, quedarse con la duda sí es pecado, porque eso empieza a carcomer tu interior y tu corazón. Hoy acércate a la misericordia de Dios, a su sacramento de la confesión. Tú que te has alejado, tú que te has apartado de su gracia, tú que ya no estás creyendo o estabas dejando de creer, o tú que te crees, sí, que todo lo puedes solo. Hoy en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en el mundo, empiezas a confrontarte contigo mismo y no es posible, hermano. Acógete a la misericordia de Dios. Hoy acogemos en el nombre de todos los que estamos reunidos en este momento, en este video, acogemos al mundo entero, acogemos a nuestra patria, Guatemala, acogemos a nuestra familia y acojamos nosotros individualmente a la misericordia de Dios. Recibamos esa gracia divina que viene de lo alto y creamos y tengamos fe en que todo estará bien. Creamos en que todo va a ser posible para el que cree, así como hoy Tomás tuvo la oportunidad de darnos esta gran lección. Hermano, coloca tu mano, coloca tu dedo, coloca tu mente, tu alma, tu corazón en esas llagas, en ese sagrado corazón de Jesús para decirles, para decirnos y para que nosotros repitamos juntos: Señor Jesús, en ti confío. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Feliz domingo segundo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. Dios les bendice.